del lenguaje inclusivo, de si es inclusivo o no. Yo creo que son debates separados a lo que se refiere, que tal vez es incluso más político el tema de hablar con la E, con la X y demás, pero lo que siempre se reclama, y creo que con muy buen tino, es el tema de la lengua de señas, que eso realmente es inclusivo. En este caso hay una campaña, Ley Federal de Lengua de Señas de Argentina. Para eso la Confederación Argentina de Sordos va a presentar un proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas en Argentina, que es algo que está pendiente hace mucho tiempo para oficializar en el Congreso. Este domingo, el 19 de septiembre, fue el Día de las Personas Sordas. El Congreso estuvo iluminado de azul para justamente promover los derechos y la igualdad de oportunidades, que justamente es lo que se reclama, que la igualdad de oportunidades. Vamos a hablar justamente con el presidente y el vicepresidente. Enzo Ricci es el presidente de la Confederación Argentina de Personas Sordas, Luca Laroca, el vice, y también vamos a escuchar las voces de las intérpretes, de Micaela, que va a estar interpretando las señas de Luca, y Andrea. Gracias, bueno, a todos por esperarnos. Bueno, ¿cómo andan? Hola. Buenas noches. Hola, hola. Buenas Hola. noches. Muy bien, buenas noches a todos. Primero que nada, gracias nuevamente por esperarnos. Y que lógicamente es algo un reclamo histórico tan postergado, pero ¿de qué se trata el proyecto de ley y cuándo es la idea de presentarlo? Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, les voy a contar brevemente, te voy a responder. El proyecto de ley en realidad empezó hace 20 años atrás. En 5 oportunidades diferentes hemos presentado proyectos de ley con el objetivo de conseguir el reconocimiento de la lengua de señas como lengua de la comunidad, para mejorar la calidad de vida de las personas sordas, ¿sí? De las personas sordas que viven en Argentina. Porque la idea es que las personas sordas puedan formar parte de la sociedad, de la comunidad, ¿sí? Poder tener una verdadera inclusión. Porque nosotros estamos trabajando en eso, en lograr una verdadera inclusión. Esa es la base de la ley y eso es lo que estamos luchando, ese es nuestro objetivo. Ahora vamos a repasar y le voy a preguntar ciertos detalles, ¿no? y reclamos que tiene esta ley, pero lo primero que me llama la atención es qué pasó en esas 5 veces, por qué una ley tan importante fue rebotada, que claro. Creo que no le... Porque muchas veces hay lobby, no sé, si hablamos de la ley de etiquetado, después de cierta, no sé, presión de empresas, de grandes... pero en este caso, ¿por qué 5 veces se cayó esta ley? Bueno, lo cuento yo. Sí. En 5 oportunidades fracasó. El tema es que, bueno, desde el Congreso de la Nación hay una mirada desde una perspectiva médica que se centra en la rehabilitación, en un tratamiento, en el implante, está muy centrada en la cuestión física. Y nuestro proyecto de ley no está centrado en la mirada médica, sino que es desde una perspectiva social, desde una perspectiva de los derechos humanos. Porque la lengua de señas no tiene que ver con una mirada médica, sino con una mirada cultural. Y eso es algo que es un inconveniente, que lo han rechazado. Eso es uno de los motivos por los cuales fracasaron estos proyectos. Entonces ahora nosotros no presentamos todavía el proyecto de ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos esperando? Es una estrategia porque lo que buscamos es que dentro del Congreso, tanto los diputados como los senadores cambien esa mirada, que se termine con esa perspectiva médica y sino que sea más desde una perspectiva social. Y ahí, una vez que consigamos eso, sí vamos a presentar el proyecto. Si no, vamos a volver a repetir la historia y va a ser la 6ª vez que pierda estado parlamentario o que no se dé.
¿Tenemos información estadística de la cantidad de gente que maneja la lengua de señas en Argentina al momento? Y aproximadamente en toda la Argentina son 300.000 personas que saben lengua de señas, pero podemos llegar casi a 1 millón de personas. Nosotros hicimos una corrección que a través de, digamos, a una encuesta, un censo, se pueda preguntar cuántas personas utilizan la lengua de señas y cuántas no. Entonces, esa modificación en la encuesta la vamos a hacer para obtener datos reales. Voy a sumar algo a lo que dijo Lucas. La ley de lengua de señas no es para todas las personas que no escuchan. Claro. ¿Sí? Porque hay personas que pierden la audición por una cuestión de edad, sino que está pensado en la comunidad sorda, que es una minoría cultural, ¿sí? Y es nuestra lengua natural, es nuestra primera lengua. No es lo mismo que cuando las personas adultas pierden la audición, ¿sí? Claro. Y el español, hay ciertos detalles que hacen, digamos, la diferencia. Entonces, en el censo siempre incluyen todo, no discriminan esto. Es como que estamos todos dentro de la misma bolsa y hay diferentes motivos por los cuales uno no tiene audición. Y en el censo lo ponen todos juntos. Y nosotros somos una minoría lingüística y cultural. Pero por eso, en el censo, o sea, estas 300.000 personas que se puede extender, pero ¿son personas sordas y que por eso usan la lengua de señas? ¿O son personas que escuchan y que han aprendido la lengua de señas? No, el tema es que el censo está centrado en una cuestión de personas con discapacidad. Eso es por un lado. Lo que yo te digo es, con respecto a la comunidad sorda, ¿sí? Que también forman parte personas oyentes, como las intérpretes que están trabajando hoy acá, ¿sí? Claro. O las familias, las familias de personas sordas forman parte también de la comunidad. Entonces, la ley no es que es solo para las personas sordas. Claro, claro. También beneficia, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores, de las intérpretes, que son trabajadores profesionales, también se ven beneficiados, ¿sí? Que por ahora quedan fuera del sistema. Hay diferentes puntos, hay diferentes obstáculos y barreras que tenemos. Pero lo del censo solo lo que ve es una mirada de discapacidad ligada a la pérdida auditiva y no en relación a la lengua de señas. No incluye nada de eso. Claro. No lo toma en profundidad el censo. Por lo que estoy viendo del proyecto, hay 7 que son ejes rectores que tiene esta ley o que van a abordar en esta ley que tienen que ver con lo social que mencionaban, pero pueden repasar un poco estos 7 ejes que se diferencian de la mirada médica de los otros proyectos. Sí, a mí primero me gustaría hablar de la accesibilidad en relación a nuestra lengua natural. Por ejemplo, dentro de todos los hospitales, cuando nace un bebé sordo, ustedes saben que el 95% de las familias, de los niños sordos, tienen padres oyentes. Y ese otro 5% son padres sordos que tienen hijos sordos. Entonces, cuando oyentes tienen un hijo sordo, y la primera mirada o el primer acercamiento que tienen es a la mirada médica. En realidad hay muchas personas que desconocen la historia de la comunidad sorda y eso significa un problema. Es decir, que quien nace sordo tiene una discapacidad, un problema. Entonces, ese es el asesoramiento que le brinda a los padres. Entonces, es importante, nosotros buscamos
que ese bebé acceda a su lengua natural. Y ese bebé, sí, a ver, más allá de que pueda vocalizar y demás, lo importante es poder brindarle estimulación temprana, porque en la Argentina la mayoría de las personas sordas tienen privación del uso de la lengua de señas. Entonces, la lengua de señas nos da, digamos, identidad, y si nosotros no la desarrollamos, ahí vienen las complicaciones. Así que nos enfocamos en la accesibilidad en el ámbito de salud. Después, en segundo lugar, el acceso a la educación de las personas sordas, a una educación bilingüe, a una educación que sea directamente en lengua de señas y también donde se desarrolle el español al mismo tiempo. Las personas sordas deberían tener libertad de elección de su propia lengua, más allá por ejemplo, hay algunos hospitales, algunos médicos que les dicen que deben hacerse algún implante o alguna operación o ponerse algún audífono. Entonces, el rol, el modelo que la persona sorda, digamos, desarrolla es, digamos, para todas las personas, debería ser más cercano a un método oralista. En el caso de que se apruebe la ley, lo importante es que consulten a las asociaciones de personas sordas para proteger nuestro idioma. Porque ahora, por ejemplo, que no existe la ley, no hay regulación sobre el uso de la lengua de señas. Entonces las personas van a aprender lengua de señas por 3 meses y después se ponen a enseñar esa lengua que aprendieron en 3 meses. Una lengua básica que en realidad perjudica a la comunidad sorda. Hay muchos docentes que se reciben, que estudian educación especial, que estudian 6 meses la lengua de señas y después van a colegios a enseñar la lengua. Y hay muchos chicos que no entienden esa enseñanza o no se comunican a través de eso. Entonces, esto está sucediendo en las escuelas de sordos. Mientras espera que se presente este proyecto... Es importante brindar la accesibilidad en ese espacio. Y sí hay muchos temas más en relación a esto. Perfecto. Mientras espera que se presente este proyecto, ¿se nota que hay más gente que se preocupe por aprender para poder comunicarse justamente con las personas que nos escuchan? Sí, sí, sí. Estamos esperando el proyecto, ¿no? No creemos que eso va a ser la solución de nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo va a llevar para que la comunidad sorda realmente tenga la misma oportunidad que las demás personas, tenga los mismos derechos? Y bueno, eso va a depender del Estado, que el Estado cumpla y garantice esos derechos. Cuando se apruebe la ley, después continúan otros proyectos y otras cuestiones que están ligadas a ellas. Es muy importante que el Estado y que la sociedad entienda el objetivo de nuestro proyecto. Hay muchas cosas que nos faltan, hay muchas carencias. Por ejemplo, en los medios, en la televisión, ¿sí? En la televisión por cable. ¿Cuánto pagamos? Bueno, muchísimo pagamos por mes y bueno, y yo no tengo accesibilidad a los programas. ¿Y para qué lo pago? Otra cuestión. Una cuestión, por ejemplo, personal, ¿no? Nosotros necesitamos hacer videollamadas. Por ejemplo, hablar con una empresa personal, claro, con cualquier empresa que brinde servicios.
Y tenemos llamadas ilimitadas. Pero yo no necesito llamadas ilimitadas, yo necesito videollamadas. Entonces es otra cosa que nos vemos perjudicados. Por ejemplo, vamos a la escuela primaria, pero cuando vamos a la escuela secundaria, por ahí en las aulas no hay intérprete. En las universidades menos se cuenta con intérpretes. En la provincia de Buenos Aires hay un poco más de accesibilidad, pero en el resto del país no hay. Yo, por ejemplo, soy de Salta. Si comparamos Buenos Aires con Salta, la accesibilidad que hay, estamos muy por debajo, muy por debajo. Realmente el sistema no nos incluye, sino que nos excluye. Estamos por fuera del sistema. Y estos 7 ejes que nombramos tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Por eso estamos pidiendo estos 7 ejes. Por esto ese proyecto tiene que ver con estos 7 ejes. Realizamos la campaña. De hecho, les pregunto a ustedes, ¿no? Por ejemplo, las campañas políticas que estuvieron viendo por el tema de las votaciones, ¿no? ¿Vieron acá que alguna sea accesible? ¿No? Nosotros somos personas de Argentina, pero no hubo ni siquiera un político que pudiera hacer accesible su información para que nos llegue a la comunidad sorda. Como recién les decía Lucas, solamente el 5% adquiere una lengua en forma temprana y puede después aprender una segunda lengua, que es el español escrito, ¿sí? Pero solamente el 5% de nuestra comunidad. El 95% restante, del cual yo formo parte, no sabemos, por ejemplo, a qué persona votar. No sabemos a quién elegir, porque no tenemos accesibilidad. Por ejemplo, con la pandemia. Ahí quedamos tremendamente excluidos con el tema de la pandemia. Bueno, y son muchos aspectos, diferentes cuestiones que sufrimos opresión en nuestra vida cotidiana. Cada un minuto, cada una hora, te podría decir, que surgen barreras, obstáculos, y nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero por eso es nuestra lucha. Y ya llegó el momento de decir basta. Por eso estamos con esta campaña de incluyamos, incluyanos, bueno, basta de que sean solo palabras. Esta vez queremos que sea real. Y por eso hacemos este proyecto de ley. Es tremenda cada uno de los puntos que... También quisiera agregar que en Latinoamérica, en todos los países está aprobada, está reconocida la lengua de señas, menos en 2 países de Latinoamérica, en Guyana y Argentina. Entonces, bueno, es hora que reconozcan nuestra lengua, nuestro idioma, la lengua de señas. Es tremendo cada uno de los ítems que mencionan, ¿no? Que nos abren los ojos a nosotros con cosas que son tan básicas y necesarias y que ustedes no cuentan, que las personas sordas no cuentan y que nos abren los ojos a nosotros. A veces que dependemos de los políticos y dependemos de gente que se ocupe de estas cuestiones y todavía esperamos, pero hace poquito hicimos una nota muy interesante con gente que creó una aplicación que se llama Intersea. Quería saber qué opinión tienen ustedes de esa aplicación, si es que la conocen, que justamente es una aplicación donde las personas sordas contactan a un intérprete para hacer trámites, para hacer cosas en la diaria que muchas veces se ven obstaculizados, ¿no? No me acuerdo si son 3 o 4, si es el eje 3 o el eje 4 de nuestra propuesta. Ah, es el número 4. Es el número 4, gracias, es el número 4. Que son organismos legítimos de consulta, es ese eje que nosotros planteamos. Voy a tomar ese eje para responderte. En Argentina, distintas cuestiones relacionadas a la accesibilidad para personas sordas, siempre, lo que se viene dando es que consultan a personas oyentes, pero no nos consultan a nosotros, siempre nos dejan afuera. Y
La Convención de las Personas con Discapacidad lo que dice es, nada de nosotros sin nosotros. Esa frase, ese lema, es algo que es muy importante. Porque es la única forma de que funciona bien, porque la verdad es que muchas veces no funciona bien. Por ejemplo, esto que decís de Intersea, y hay otras aplicaciones que sí, bueno, son importantes, pero no trabajan en forma conjunta con la comunidad. Y se nota porque se nota que no es de tan buena calidad, justamente porque falta la consulta con la comunidad sorda y por eso tienen fallas y por eso se siguen dando obstáculos. Por eso la idea de nuestro proyecto de ley, ahí siempre ahí empiezan a consultarnos, pero la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 4, dice que el Estado debe consultar a los representantes de sus comunidades, pero no lo cumple el Estado. Y esto continúa pasando y nos perjudica a nosotros, perjudica a la comunidad sorda. Por ejemplo, el recuadro del intérprete es muy pequeñito y dicen, bueno, ya está, cumplimos con el recuadro, lo dice la Convención, ya está, ya tengo intérprete, listo, estudió poquito, pero no importa. Ahora no hay una evaluación de qué tipo de calidades ese intérprete está formado. Es como, bueno, ya está la solución. Tengo el intérprete, el recuadro pequeñito, pero eso es una falla. Hacerlo de esa manera no es correcto. ¿Quién tiene que dar la efectiva solución? Los que sabemos qué es lo que se necesita, somos nosotros. Por eso tenemos que trabajar en forma conjunta. Y ese es el problema, que muchas veces no nos consultan. No, lógicamente. Y además, digo, más allá de la buena intención de estas aplicaciones o de lo que pueda facilitar la tecnología, tiene que regularlo el Estado para que llegue a todos, ¿no? El que tiene acceso al celular o a Internet al momento de hacer una videollamada con un intérprete. Está para garantizado. hacer una consulta. O sea, eso también tiene que estar garantizado en esa ley, el acceso. Respecto, si yo no entendí mal lo que mencionabas un rato, Lucas, también, o sea, se corre peligro que justamente se vaya, a ver, deformando o perdiendo la lengua de señas. Lo que también busca la ley es oficializarla, que haya como, no sé, si un patrón en toda la República Argentina con la misma, porque si no se va modificando. ¿Eso es lo que está sucediendo? La lengua de señas es propia de la comunidad sorda y la comunidad sorda forma parte de una minoría lingüística cultural. Entonces, muchas personas oyentes se apropian de nuestra lengua y la enseñan. Eso perjudica a nuestra lengua porque las personas oyentes no están formadas para enseñarla y tampoco nos consultan para hacerlo. Entonces, las personas sordas son quienes están formadas, quienes pueden enseñarla porque se transmite a través de la cultura. Entonces, con esta ley vamos a poder controlar eso. Hay muchas universidades, por ejemplo, digamos, en las que se enseñaría lengua de señas directamente como una materia. Con la ley se podría proteger entonces la lengua de señas. Sí, no sé si Enzo quiere agregar algo. No, en su experiencia personal, ¿cómo fue que aprendieron la lengua de señas? ¿Fue a través también de personas sordas? ¿O cómo aprendieron ustedes? Y bueno, me imagino que eran chiquitos. ¿Cómo fue su caso particular? Yo nunca aprendí lengua de señas, sino que la adquirí. Adquirí la lengua en forma natural, mientras fui creciendo, la adquirí.
también gracias a referentes, a modelos, a referentes adultos sordos, que fui construyendo mi propia identidad. Pero eso se da en forma natural. No es que hay una intención de aprenderla, sino que la adquirí, la aprendí. Viste que antes comentamos que el 95% de los chicos sordos tienen padres oyentes y que, bueno, no tienen una lengua desde el vamos, digamos, y que por ahí tienen como una lengua más casera, ¿no? De gestos con sus familiares. Yo, por ejemplo, en mi caso, a los 6 años entré a una escuela y ahí empecé a adquirir la lengua y a hablar en lengua de señas. Para el 95% es algo muy común que tengan dificultades en la comprensión lectora y en la escritura. Pero ¿qué pasa? Cuando vos adquirís una primera lengua y al mismo tiempo podés adquirir el español escrito, pueden ir creciendo, digamos, al mismo tiempo, pero se complica cuando no tenés una primera lengua desde el vamos. Por eso es importante tener una primera lengua que sea fuerte para después poder adquirir una segunda lengua. ¿Sí? Que esa primera lengua va a ser la base que te permita adquirir esa segunda lengua. Y esta es la misma falla que se viene repitiendo desde hace 130 años. Esa es la falla del sistema, que no se tiene desde en forma temprana esta primera lengua. En el caso de Lucas es distinto. Comentales vos, Lucas. Yo formo parte del 5% porque tengo familiares sordos, entonces la adquirí de manera natural, accedí a mi lengua de manera natural y también asistiendo en las asociaciones de sordos, entonces bueno, la adquirí naturalmente. Crecí en un colegio de oyentes, sin accesibilidad. En realidad era un doble esfuerzo porque no había interpretación, pero yo descubrí mi identidad tarde. Yo al tener familiares sordos pude adquirir mi lengua, pero el sistema no me dio accesibilidad. Entonces ya en el secundario pude descubrir quién soy a través de la accesibilidad y con la comunidad sorda. ¿Y sus amigos, su gente cercana, les enseñaron a ustedes? ¿Fueron a algún lugar en particular? En Argentina, bueno, que mayoritariamente hay personas oyentes, pero por ejemplo todos los viernes están las asociaciones, que son como nuestra segunda casa, y ahí es donde nos nucleamos todas las personas sordas, nos juntamos, charlamos, conversamos, compartimos la misma cultura, las mismas costumbres. Estamos más habituados a estar por ahí entre personas sordas que con oyentes. Sí, igual tenemos amigos oyentes, por supuesto, pero bueno, compartimos más y nos entendemos mejor porque con las personas sordas. Y si estamos solo nosotros dentro o vinculados con muchas personas oyentes, ahí nos perdemos, ¿sí? Porque aparte nos tenemos que adaptar nosotros a ellos, no pasa que ellos tengan que adaptarse a nosotros. Entonces lo hacemos durante un tiempo limitado porque nos genera mucho esfuerzo para poder comunicarnos y de hecho nunca llegamos a hacerlo en un 100%. Entonces, bueno, como que tenemos un grupo de amigos que nos vinculamos, que nos relacionamos, distintos grupos, pero siempre dentro de la comunidad sorda, que es una minoría en sí. Claro. Retomo lo que contaba Lucas, porque claro, uno es lo que decía el negro, muchas cosas por ahí uno las da por alto, pero Lucas, al tener familiares sordos, o sea, cuando decís que descubriste tu identidad fue cuando fuiste a la escuela y te diste cuenta que no te podías comunicar con el resto, ¿eso fue lo que sucedió? Sí, es cierto, porque en casa nos comunicábamos en lengua de señas y cuando fui a la escuela
me sentí, en realidad sentí que existía esa traba, porque los profesores siempre me miraban, buscaban, en realidad yo buscaba leerles los labios porque no había intérpretes de lengua de señas, entonces, bueno, me perdía mucho. Después vino una profesora particular que tenía niños oyentes, y bueno, ahí pude acceder, pude jugar, divertirme. Yo terminaba del colegio y me iba con otra profesora particular. Un doble esfuerzo todo. Ahí, bueno, me centraba más en la educación, pero sí, fue mucho esfuerzo para mí. Claro. Culpa de la falta del acceso a la educación. Sí, hice el doble esfuerzo para poder lograr estudiar, bueno, el primario, el secundario, la universidad, es mucho esfuerzo. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Nuestros compañeros de la Confederación, que son todas personas sordas, y tenemos un compañero que creció hablando, oralizándose, ¿no? Desde una perspectiva médica, es la persona perfecta. Habla muy bien, escribe muy bien, mejor que yo, de hecho, y estudió comercio exterior. ¿Cuánto tiempo estuvo estudiando? Mucho tiempo. 20 años. 20 años tuvo que poder estudiar para poder recibirse. Tardó 20 años en recibirse. ¿Por qué? Porque, bueno, para los profesores se daban vuelta y ya no le podía hacer lectura labial, porque si se sentaba lejos no le podía hacer lectura labial. 20 años demoró en terminar su carrera. Eso es muy claro. Bueno, es que es la mirada médica y dijo, bueno, la solución es esto. Tiene que oralizarse. Pero nosotros sí sabemos cuál es la solución. Claro. Y ahora vamos a repasar o ver cuándo es la idea, ¿no?, de presentar el proyecto, si es este año, si ya entra para el año que viene o qué. Pero me imagino, un poco lo decía Enzo también, la pandemia complicó todavía mucho más. Si bien hubo al principio, creo que Santilli, algunos barbijos donde eran transparentes para por ahí facilitar la mayoría no lo eran. Lectura labial, la gran mayoría no son transparentes. ¿Qué les pasó a lo largo de esta pandemia? Y no sé, digo, ¿qué nos pueden contar de hoy, de ayer, de este lunes, martes, de esas trabas que ustedes tienen cotidianamente y que por ahí muchas otras personas ni siquiera se dan cuenta porque no las piensan, no las analizan? Uf. Bueno, yo les voy a contar. Durante la pandemia, cuando empezó el coronavirus, las personas sordas estuvimos excluidas, aisladas, porque por el barbijo por un lado y por el otro lado porque el Estado dijo que difundió mucha información que no nos llegó. No nos llegaba por la falta de acceso a esa información. Entonces estábamos aislados porque teníamos mucho miedo. Después, por ejemplo, cuando volvimos a trabajar, hace casi 2 semanas volví a trabajar, yo, bueno, vi a todos mis compañeros con barbijos, nos escribíamos a través de un papel, pero bueno, más allá, adentro de mi trabajo, en mi ámbito laboral, no hay intérprete, no hay acceso. Entonces, bueno, para mí significa una traba, por ejemplo, ir a comprar o ir a algún lado a comunicarme, porque todo el mundo tiene barbijo. Después, en la calle, un policía se me acercó con barbijo, me empezó a hablar y bueno, no nos pudimos comunicar tampoco. Yo le dije que era sordo, le mostré el celular. Bueno, a través del celular nos pudimos comunicar, pero por ejemplo ni siquiera podía agarrar mi celular tampoco. Entonces el policía se cansó de querer decirme cosas, entonces me dijo, bueno, anda, porque no nos pudimos comunicar. Entonces nos sentimos de alguna manera en que no pertenecemos a esta sociedad. Me pasa exactamente lo mismo, siento lo mismo.
¿Ustedes en qué trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Trabajan, estudian? Quiero saber cómo también se les ha complicado en esos tiempos de estudio y de trabajo. Sí, yo trabajo a la mañana en el Ministerio de Trabajo desde hace 11 años ya, como administrativo. Y a la tarde en una universidad provincial que se llama UPAP. Ahí trabajo en la carrera de formación de intérpretes de lengua de señas. Trabajo como haciendo traducción lingüística, del español a la lengua de señas argentina. Ahí sí que mi trabajo es de la misma manera que es como una persona oyente, ¿no? No hay desigualdad para nada en ese trabajo. Somos todos compañeros, somos todos pares, estamos en igualdad de condiciones. No hay problemas ni con el barbijo. Ahí sí es el trabajo ideal para mí, es la situación ideal para mí. En cambio, en el Ministerio de Trabajo es más complejo, me ven como que no puedo avanzar. Por ejemplo, cuando hay concursos para lograr ascensos, ¿sí? Subir de categoría, nunca puedo participar porque no tengo accesibilidad para esos cursos y siempre quedo fuera. Y, por ejemplo, la persona que entró después que yo, una persona nueva, accede al concurso y puede subir de categorías, y yo desde hace 11 años estoy en el mismo puesto. Sí, también trabajás en la Confederación. Sí, y también trabajo en la Confederación Argentina de Sordos, sí. ¿Y vos, Lucas? Y yo trabajo en la aduana hace 20 años. Me recibí, bueno, soy de comercio exterior. Y bueno, sí, trabajo también en la Confederación. Hago tareas administrativas también, igual que Enzo por la mañana. Claro. Entonces, la idea de este proyecto, que insisto y remarquemos, ¿no?, que tiene un cambio en la mirada o en el abordaje del proyecto, que no sea médico y que aparte, que esto es una verdad de perogrullo, pero que incluyan a las personas sordas porque son quienes más saben y quienes pueden decir en qué cosas están excluidas, qué cosas son para mejorar. ¿Cómo facilitar el lenguaje, claro, básicamente? Y en estos 7 ejes que están más que nada apuntados a lo social, la idea es que se presente ¿cuándo? Y una fecha exacta no tenemos. Porque, como te dijimos, el primer objetivo es que el Congreso Nacional cambie su mirada médica. No sabemos si vamos a llegar a que sea este año, estamos trabajando mucho, estamos haciendo mucha campaña. En diputados ya saben muchas cuestiones vinculadas con este tema, pero bueno, sabemos que en diciembre cambian los legisladores. Contás sobre las capacitaciones. Sí, bueno, no sé si vieron en las noticias que tuvimos una reunión con Sergio Massa, nos pudimos contactar con el presidente de la Cámara de Diputados, y eso nos dio como más posibilidades, más acercamiento al Congreso. Y en este momento acordamos de trabajar en forma conjunta con Sergio Massa y poder lograr una capacitación en diputados, en legisladores. Poder explicar cuáles son nuestras barreras, explicar qué es la lengua de señas, para que puedan tener una real comprensión y que modifiquen esta perspectiva médica. Cuando concluyamos con esa capacitación, nuestra idea es presentar ahí el proyecto. Pensamos que en noviembre, más o menos. Sí, seguramente sea en noviembre. Perfecto. Bueno, Enzo y Lucas, cuenten con nosotros para seguir con la campaña, para visibilizar y esperemos que la sexta sea la vencida, ¿no? Es algo tan lógico. Queremos saber qué dice la remera de Lucas, nos dice nuestro director. Amor. Significa amor. Igual te explico.
Eso es de lengua de señas americana de Estados Unidos, ¿sí? Porque esta es I, esa es la L de love y esa es la Y de you. I love you. I love you. ¿Y acá en Argentina? Es más internacional. Así es. Te amo, así. Mira. Amor. Bueno, insisto, ojalá que esta sexta se dé y cuenten con nosotros para seguir visibilizando. Y agradecemos a las intérpretes también que están sí. presentes, acá con nosotros en esta A las nota. 3 intérpretes. Exactamente. También quisiera pedirles que puedan practicar con nosotros. A ver, así, L, ley, federal, ya. Ley, Sí. a ver, si nos siguen, Acá. federal. A ver, No, vamos de a poco. Ley. Federal. federal. De lengua de señas. De lengua de señas, Ya. ya. Muy bien. Muy bien. Ley federal de lengua de señas. Muy bien. Bueno, gracias, Muchas gracias. a ustedes dos, a las Un saludo intérpretes, e insisto, seguiremos hablando y visibilizando. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Chao. Hasta luego. Bueno, Chao, chao.